Can Yaman ha soltado la bomba. El actor turco que nos tiene a todos enganchadísimos con sus dramas y sus romances, ha confesado algo que nos ha dejado a cuadros. Resulta que había una famosa en concreto con la que, digamos, no se llevaba del todo bien. Y no es una rival de telenovela, es alguien que todos conocemos. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir. Sí, la protagonista de Erkencikus, donde hacían una pareja de infarto. Pues resulta que Can, en una entrevista reciente, ha abierto la caja de Pandora y ha dicho que en su momento sentía una especie de odio. A ver, no usó la palabra odio tal cual, pero sí dijo que había una relación de tensión y resentimiento con ella. Toma ya. Para ser honestos, esto me pilla por sorpresa. ¿En la serie no os parecían la pareja perfecta? La química que desprendían en pantalla era de otro nivel. ¿Cómo puede ser que detrás de cámaras existiera algo así? Can explica que durante el rodaje de la serie, sentía que Demet no lo daba todo, que había cierta actitud que a él le molestaba. Decía que ella a veces se ponía distante y que eso lo hacía sentir frustrado. Imagínense. Trabajar día a día con alguien así, sabiendo que tenéis que vender un romance de cuento. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está echando la vista atrás y, quizás, con el tiempo, ha podido procesar mejor lo que sentía en ese momento. A lo mejor, en plena vorágine de la fama y con el estrés de grabar tantas horas, cualquier cosa te salta. Pero decir que sentía resentimiento, eso ya es otra historia. Muchos dicen que era solo una pose para generar más expectación, para que se hablara de ellos. Pero si lo dice él, tan directo, ¿qué nos queda por creer? A mí me da la sensación de que Can, a pesar de que ahora se muestra tan lanzado y seguro, en aquel momento era más sensible de lo que parece. Quizás él se entregaba al 100% en cada escena, y esperaba lo mismo de su compañera, y al no verlo, le afectaba. Es esa típica cosa de que cuando dos personas trabajan tan juntas y tan intensamente, las personalidades chocan, y las diferencias se hacen más grandes. Y claro, esto pone en tela de juicio todo lo que hemos visto. ¿Eran solo actuaciones? ¿O había algo real detrás de ese supuesto resentimiento? Muchos fans, como yo, nos encantaría que volvieran a trabajar juntos, sería un notición. Pero después de estas declaraciones, no sé yo si será tan fácil. Demet, por su parte, hasta ahora no ha dicho ni pío. Y vaya si está dando que hablar esta noticia. ¿Será que ella también tenía sus cositas guardadas? A ver, tampoco se trata de echar leña al fuego, pero es que el salseo es real. Can Yaman es un tipo que no se anda con rodeos, eso sí que hay que reconocerlo. Si siente algo, lo suelta. Y ahora, con esto, nos deja pensando. ¿Será que el éxito tan rápido les jugó una mala pasada? ¿O quizás la presión de ser la pareja del momento los llevó a crear una dinámica un poco tóxica? Es interesante cómo la percepción de las cosas cambia con el tiempo. Lo que antes era pura química en pantalla, ahora se revela con un trasfondo de tensión. Y es que al final todos somos humanos con nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras manías. No es de extrañar que en un ambiente tan intenso como el de la televisión, estas cosas salgan a la luz. La cuestión es, ¿hasta qué punto esto puede afectar a sus carreras? ¿O ya está todo superado y es solo una anécdota del pasado? Lo que sí está claro es que Can Yaman sabe cómo mantenernos enganchados, no solo con sus papeles, sino también con su vida privada. Ahora la pregunta del millón es, ¿vosotros creéis que fue solo cosa del rodaje, o que realmente existió una animadversión seria entre ellos que ahora sale a la luz?